Bien, vamos a ver lo que es una función en JavaScript. Una función es simplemente un pedazo de código que se puede ejecutar cuando lo necesitemos. Eh, a diferencia de un bucle que se puede ejecutar múltiples veces, un bucle tiene que ejecutarse múltiples veces seguidas. En cambio, una función es una porción de código que le podemos ejecutar cuando nosotros lo llamemos, sin importar en qué parte del código se encuentre y no necesariamente tiene que ser una vez seguida de otra. Por ejemplo, para declarar una función tenemos que usar una variable. Por ejemplo, let my function es igual a paréntesis. Estos paréntesis ya vamos a ver para qué sirven, seguido de una arrow, esta flecha se llama fat arrow, que es flecha gorda, y el cuerpo de la función que va entre llaves. Como ya se darán cuenta, estas llaves son un bloque de código. Dentro de este bloque podemos incluir todo el código que queramos que se ejecute cada vez que llamemos a nuestra función. Entonces, pongamos simplemente que queremos que se muestre un mensaje. Por ejemplo, me están llamando o me están invocando. Ahora bien, si ejecutamos este código, bien, dentro del bloque de una función podemos hacer lo que haríamos normalmente fuera de un bloque. Por ejemplo, podemos incluso llamar a otra función. Por ejemplo, dentro de la función sayHi, llamamos a la función myFunction. Si ahora invocamos solamente a sayHi, lo que va a hacer sayHi es invocar a la función myFunction y myFunction lo que va a hacer es imprimir el mensaje me están invocando. Otra cosa muy importante que puede hacer una función es devolver un valor. Por ejemplo, tengamos una función que se llame getNumber. Generalmente los nombres de las funciones son verbos porque son acciones que se realizan y vamos a hacer que esta función devuelva un valor. Para que devuelva un valor necesitamos la palabra clave return, que es devolver. Y a continuación el valor que queremos devolver. Por ejemplo, 10. ¿Sí? Entonces, si queremos obtener el valor que devuelve dicha función, por ejemplo, imprimirlo en pantalla, podemos invocar directamente a la función. Entonces, cuando esta función es invocada, se va a ejecutar lo que está dentro del bloque, va a llegar a la instrucción return y va a devolver 10. Entonces, la invocación de esta función va a ser reemplazada por el valor 10. Por ejemplo, como pueden ver, también podemos asignarlo a una variable. Supongamos let number igual a getNumber. En este caso, number va a valer el resultado, es decir, lo que devuelve la función getNumber. Si imprimimos number, cambiémoslo para simplemente ver la diferencia, vamos a obtener 23. Por supuesto, también podemos hacer operaciones como haríamos normalmente con las variables. Por ejemplo, hagamos esta función llamarla getNumberA. Vamos a declarar otra función que diga getNumberB, que va a devolver un valor 10. Y vamos a llamar esta variable result, que va a ser la suma de getNumberA más getNumberB. Lo que vamos a obtener entonces es el resultado de los dos valores que devuelve cada una de las funciones. En este caso va a ser 33. Como podemos ver, efectivamente ese es el caso. Ahora bien, cuando el cuerpo de la función llega a la instrucción return, la ejecución de la función se detiene. Es decir, todo lo que escribamos debajo de return, por ejemplo, otra instrucción, como pueden ver, ya el programa lo marca un poco más oscurito porque esta instrucción nunca va a llegar a ejecutarse. Si, por ejemplo, sacamos
nos quedamos con simplemente esta función y la queremos imprimir, lo que va a hacer es devolvernos el valor 10 y va a ignorar completamente esta instrucción. Como ven, este es el caso. Ahora bien, una propiedad, digamos, la propiedad más interesante de las funciones es que aceptan ciertas variables, es decir, aceptan valores que podemos utilizar. Supongamos, creamos una función, ¿sí? El grid, paréntesis, paréntesis, flecha gorda, llave, decimos console.log. Ahora, supongamos que queremos que el mensaje que imprima dependa de ciertos valores que nosotros le pasemos a la función. Por ejemplo, queremos que sea un mensaje particular para el caso de Juan y el caso de Carlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá le estamos pasando un valor entre los paréntesis. Este valor se llama parámetro. Para poder utilizar este valor como un parámetro, nosotros tenemos que declararlo dentro de los paréntesis. Por ejemplo, declaramos un parámetro name. Entonces, cuando invoquemos a la función greet con el valor Juan, name va a valer Juan. Entonces, podemos imprimir el valor de la variable, por ejemplo, name. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a invocar primero greet. Name con el valor Juan. Name va a valer Juan. Entonces, vamos a imprimir el valor Juan. En la segunda invocación, le pasamos el valor Carlos y name va a valer Carlos. Por lo tanto, va a imprimir la string Carlos. Esto lo podemos comprobar. Y ahora, por ejemplo, para hacerlo un poco más útil, lo podemos utilizar en una plantilla de texto. Por ejemplo, hola name. Y tenemos en este caso un mensaje personalizado para cada nombre. Entonces, podemos utilizar una misma instrucción, es decir, un mismo pedazo de código, para determinados valores que pueden ir cambiando dinámicamente. Los parámetros pueden ser todos los que queramos. Generalmente lo más indicado es que sean 2 o 3, no más de 4 ya es como mucho, puede ser llegado al caso. Pero si queremos declarar otros parámetros, por ejemplo, first name y last name, simplemente los separamos con coma. Entonces podemos utilizar ambos valores, last name, y los tenemos que pasar también en la invocación separados con comas. Como podemos ver, cuando invoquemos la función greet con el valor Juan, first name va a valer Juan, el segundo parámetro, que es last name, va a valer Pérez. En este caso va a decir hola Juan Pérez. Como podemos ver, cada función devuelve un mensaje con los valores que le pasamos como parámetro. Por supuesto, estas son variables, así que les podemos pasar todos los valores que queramos. Les podemos pasar números, les podemos pasar incluso arrays, les podemos pasar booleanos e incluso otras funciones. Por otro lado, también podemos agregar valores por default a los parámetros. Es decir, si no se pasan dichos parámetros si no se invoca la función con tal parámetro, podemos darle un valor por defecto. Por ejemplo, si utilizamos el saludo y le declaramos hola como valor por default y utilizamos el parámetro greeting en la plantilla de texto, si no la declaramos, en el primer caso va a utilizar el valor que tiene asignado por defecto, que se asigna con un igual, que va a ser hola. En el segundo caso, como si estamos asignando
el parámetro greeting, en este caso se va a sobreescribir por el valor que le pasamos. Vamos a chequearlo nuevamente, pero acá pueden ver que acá está utilizando el valor por defecto y acá está utilizando efectivamente el valor que le pasamos. A la hora de hacer funciones, lo indicado es que cada función haga una única acción y solamente la que define su nombre y que sea lo más pequeña posible. Es decir, si de repente nos encontramos con una función que intenta hacer un montón de cosas, lo ideal es que separemos dicha función en funciones más chiquitas y las vayamos llamando dentro de la función grande. Esto es así porque a la hora de leer el código es mucho más fácil entender qué es lo que está haciendo una función. Si es pequeña, podemos leer todo el código de una pasada, que si tenemos, por ejemplo, una función de 100 líneas de código. Entonces, resumiendo, las funciones son un conjunto de instrucciones, es decir, un bloque de código que podemos llamar o invocar cuando queramos. Esto lo hacemos, la función por su parte se declara entre paréntesis los argumentos, la, la flecha gorda, la fatal row, y entre llaves el bloque de instrucciones que queremos ejecutar. Y para invocarla simplemente tenemos que invocar su nombre utilizando paréntesis y pasándole los parámetros separados por coma. Los parámetros que contienen entonces son variables que son reemplazadas con los valores que les pasamos cuando la invocamos. Estos valores, al igual que las variables, pueden ser cualquier cosa, tanto números como booleanos, como strings, incluso como arrays, que luego podemos utilizar como haríamos normalmente con las variables dentro del bloque de ejecución de una función. En el próximo video vamos a seguir viendo un poco las funciones en más detalle y viendo algunas características propias respecto a lo que es el scope de las variables dentro de las funciones.